¿Qué tal? Buenos días. Buenas tardes, perdón. Omar Díaz de Publimetro. Feliz año a todos. Señor Eduardo, lo mejor en esta nueva etapa. Me gustaría preguntarles acerca de dos temas que se han suscitado aquí en la Ciudad de México. A partir de este 1 de enero, pues cambió el modelo de verificación. No todos los autos nuevos con doble van a tener el doble cero automáticamente. Me gustaría preguntarle, Eduardo, cuál es su opinión sobre esto. Y a Guillermo, pues también se anunció que los autos nuevos que se vendan en las agencias ya van a tener que salir automáticamente emplacados con las calcomanías de la Ciudad de México. Preguntarte, pues nos comentaste en esta conferencia que la venta de autos ha venido a la baja. ¿Crees que aquí en la Ciudad de México con esta medida pues es un mal preámbulo para que las ventas sigan bajando? Gracias. Muchas gracias. La mía tiene una enorme tradición de colaborar de manera cercana y coordinada con las autoridades, de siempre privilegiar y mantener el diálogo. Sus miembros dan cabal cumplimiento a las normas que aplican para los vehículos nuevos y entre otras tenemos la norma 042 de emisiones, la norma 163 de emisiones de gases de efecto invernadero y la norma 167 que tiene que ver justamente con los programas de verificación vehicular obligatoria. Excedemos por mucho el cumplimiento de esta normatividad y lo hacemos con el compromiso de contribuir cabalmente a los compromisos que se han planteado de mediano y largo plazo. No olviden que esta es una industria que planea a 4 o 5 años de distancia. El producto que vamos a sacar dentro de 4 años es el que está en el escritorio de algún ingeniero. El de dentro de 2 o 3 años, incluso el del próximo año, ya está totalmente diseñado, está desarrolladas las cadenas de proveeduría. Y la planeación es la parte clave de una industria como la automotriz, en México y en el mundo. Sin embargo, sí tengo que decir que el actual programa de verificación vehicular obligatoria que ha publicado la CAME, que aplica, entre otras, a la Ciudad de México y al Estado de México, no es el que contribuye a una política pública integral. No es el que contribuye a la mejora de la calidad del aire como los ciudadanos se merecen. Los autos nuevos contribuyen con el 1% y el 0.8% del material particulado, estas partículas PM10 y partículas PM2.5, que es este material particulado del que tanto nos hablan las autoridades de la Ciudad de México. De ese material particulado los autos nuevos contribuyen en 1% y en 0.8%. Si le mejoramos el 10, 15% a eso, pues ahí ustedes hagan la cuenta, ¿verdad? El 10% del 0.8, pues es 0.08%, ¿verdad? 0.08%. Se necesita 12 veces eso para llegar al 1. Sin embargo, los hologramas 0, 1, 2,
no tuvieron ajustes. Tampoco le entramos al transporte público, al transporte de carga, en donde están los porcentajes más importantes. Ahí estamos hablando de porcentajes de arriba del 15, arriba del 20%, no del 0.08, ni del 0.8. No hay ajustes para estos rubros. Y a eso me refiero con la necesidad de una política pública integral. No es posible que si le queremos entrar a los autos nuevos como una manera de mejorar la calidad del aire, es como a los mejores autos que menos contaminan son a los que vamos a normar. Y es más, algunos que de acuerdo a la norma 167 merecen el doble cero por 4 años, ni siquiera les vamos a dar el doble cero por 2 años, les vamos a dar cero. Cero. Cero se lo dan a autos que tienen 15 años también. No necesito yo explicarles mucho para decirles, a ver, aquí tengo un auto de hace 15 años y aquí tengo un auto nuevo. Ambos van a tener cero. ¿No es ese un incentivo perverso que inhibe la renovación vehicular? Creo yo que son temas para discutir y para debatir. Es obvio que nuestra primera premisa ha sido y será el diálogo. Diálogo abierto, franco. Para nosotros, el hecho de que distingan entre los autos híbridos no promueve la venta de un segmento que tanto hemos batallado para introducir. Hoy circulan alrededor de 10,000 autos híbridos y eléctricos en el Valle de México. ¿Sí? Quisiéramos introducir mejores y más autos híbridos y eléctricos. La planeación nos lleva de 4 a 5 años. Nosotros no fabricamos, si nos haces un pedido hoy para que dentro de 6 meses tengamos un vehículo nuevo. No funciona así esta industria. Y no funciona así en ninguna parte del mundo, Cuando alguien compra un vehículo híbrido o eléctrico en Estados Unidos, le dan $7,500 de incentivos. Cuando alguien pone una estación de recarga afuera de su tienda de conveniencia, le dan $4,500 de incentivos para que la ponga. Es decir, que si vale 130,000 pesos, 140,000, no sé, dependiendo la estación, los primeros 90,000 te los da el gobierno federal como incentivo. Es para generar una red de infraestructura. Y si vas a comprar el vehículo eléctrico híbrido, te doy $7,500 como gobierno federal. Pero además los estados, Nueva York, California, te dan $2,500 más. Es decir, entre la ayuda federal y estatal, en la compra de un híbrido eléctrico, te dan $10,000. Y te dan apoyos para infraestructura. Y no distinguen entre el híbrido A, B, C, no. Aquí dices, hay híbridos que a lo mejor se van a ir hasta el cero, además para tomarlo en consideración. Sí debo decir que esta industria y esta asociación mantendrán siempre una colaboración cercana con las autoridades. Tenemos un diálogo muy fluido con las autoridades medioambientales, tanto de la Ciudad de México como del Estado de México, con la propia CAME, con Víctor Hugo Páramo, con el gobernador del Estado de México, con la doctora Sheinbaum.
pero sí tenemos que puntualizar que al final del día lo que se publicó, pues tiene elementos clarísimos de mejora para poder darles a los ciudadanos lo que se merecen, para poder darles a los ciudadanos lo que de entrada se busca lograr, si queremos trabajar en ello junto con las autoridades. Este que se publicó no es el que de manera integral atiende a este importante reclamo de la ciudadanía. Gracias. Hola, buenos. Pero, falta Memo Rosales. Gracias, Eduardo. Contestando al segundo planteamiento que nos haces, antes de pasar a él, quiero complementar y dar mi opinión respecto al primer punto, que ha sido ya ampliamente comentado por Eduardo, y los concateno porque hay una coincidencia en ambas disposiciones, y esta coincidencia, desde mi punto de vista, es el imponer de forma vertical por parte del gobierno de la Ciudad de México y trasladar las omisiones e ineficiencias de la administración pública a los ciudadanos, y en este caso a los propietarios de vehículos de la Ciudad de México. Anticipo que ambas disposiciones tendrán mínimo impacto respecto de los objetivos para los cuales se imponen. La última semana del 2019 nos dejó, tanto en el Valle de Toluca como en el Valle de la Ciudad de México, una pésima calidad del aire, de la cual quienes estuvieron en la ciudad pudieron haber sufrido de manera intensa. La última semana de diciembre, en esta ciudad, de manera tradicional, y este año no fue la excepción, es en donde menor circulación de vehículos se tiene. Luego, entonces, recargar todo el peso de las restricciones a la circulación de vehículos, máxime tratándose de vehículos nuevos, pues no es la respuesta que la sociedad merece. Se deja de lado un trabajo mucho más eficiente en todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de la infraestructura vial. La ingeniería vial en la Ciudad de México está ausente. Lo que tenemos son ocurrencias que es una ocurrencia mexicana, como los trafitambos, ¿no?, que lo único que hacen es empeorar el flujo vehicular. Tenemos desde hace décadas el trabajo del Instituto de Ingeniería de la UNAM, donde están detectados los puntos de conflicto que generan los grandes embotellamientos, muchos de ellos derivados de pequeñas obras pospuestas durante décadas, y un ejemplo de ello fue el gran gasto que se hizo durante la administración de Marcelo Ebrard para reconstruir el circuito interior, desde entonces denominado Circuito Bicentenario, en el que no fueron capaces de corregir las deficiencias que causan las inundaciones, denominados dentro del lenguaje burocrático de la Ciudad de México encharcamientos. Antes de esa millonaria obra y después, los puntos de conflicto, una vez que nos llegan las lluvias, son los mismos. Los avances en transporte público son marginales. La regulación de las manifestaciones
de el comercio ambulante que bloquea los paraderos y las principales zonas de concentración vial, cada año crecen más. Y en lugar de solucionar estos puntos que incrementan la contaminación en la zona metropolitana, se recargan en la ciudadanía restricciones para la adquisición de vehículos nuevos, que como ya lo comentó Eduardo y lo tenemos muy bien identificado, contribuye con alrededor del 1% de las emisiones contaminantes de la ciudad. Con todo esto, quiero remarcar que lo que se está generando va a ser mayor carga para los ciudadanos, para los propietarios de vehículos, que tendrán que correr con un mayor gasto al tener que verificar cada semestre en aquellos casos que no alcancen el doble cero por 2 años, tendrán que verificar cada semestre. Fuera de esa carga, tanto en términos de molestia como en términos de erogación, no habrá mayor diferencia porque tanto el cero como el doble cero tienen permitida la circulación todos los días. Y de acuerdo con sondeos que se realizaron de forma muy sucinta, no les doy un valor estadístico, no es un estudio de mercado, la mayor parte de las personas no van a cambiar la adquisición del vehículo que satisface sus requerimientos de espacio, de confort, de seguridad, etcétera, y estarán corriendo con el gasto adicional y con la molestia de verificar cada 6 meses. Por lo tanto, los objetivos que se persiguen pues no serán alcanzados, y lo vamos a ver, y la mejor muestra fue lo que padecimos la última semana de diciembre. Por otro lado, en lo que toca a las nuevas disposiciones en materia de control vehicular, de igual forma se traslada con mayor nivel de rigor y de responsabilidad a los propietarios de vehículos y de manera totalmente injustificada a las empresas distribuidoras de vehículos la responsabilidad solidaria de garantizar que los vehículos nuevos que se comercialicen en la Ciudad de México y que en la emisión de la factura se incluya como domicilio fiscal un domicilio de la Ciudad de México, previo a su entrega, deban de ser dados de alta en la CEMOVI. ¿Qué es lo que hay detrás de esta disposición? Y así lo hicieron saber y dejar asentado en la exposición de motivos que se presentó a el Congreso de la Ciudad de México por parte de las autoridades de la ciudad. Es un instrumento para corregir el emplacamiento de vehículos fuera de la ciudad por parte de residentes en la misma. ¿Y qué hay detrás de las motivaciones que tiene un ciudadano que adquiere un vehículo y lo emplaca fuera de la ciudad para evitar el pago de un impuesto y disminuir sus erogaciones? Pues una respuesta a las leyes del mercado. La pregunta es, ¿por qué de las 32 entidades federativas, incluyendo la Ciudad de México, existen ya 20, cuando menos, es decir, casi 2/3 partes de las entidades, en las que la tenencia para efectos prácticos tiene un subsidio del 100%, o en el caso de Jalisco, como excepción, en el que ni siquiera existe el impuesto? ¿Y por qué aquí en la Ciudad de México se tiene que pagar la tenencia más cara de todo el país
incluso de las dos entidades que todavía mantienen alguna forma de pago de tenencia. ¿Por qué, si desde el 2008 las entidades federativas están recibiendo un IEPS etiquetado y que en este momento se encuentra cerca de 50 centavos por litro de combustible que se consume en la ciudad, etiquetado para fortalecer las finanzas de la entidad, siguieron cobrando la tenencia? No podemos dejar de referir que cuando el Congreso en 2007 determinó la supresión del impuesto sobre tenencia, la abrogación del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos como impuesto federal vigente a partir del ejercicio fiscal 2012, en el mismo periodo legislativo se creó esta partida especial del IEPS para compensar la pérdida de ingresos que iban a tener las entidades federativas. ¿Qué es lo que ocurrió a partir del 2008? Empezaron a cobrar ese IEPS, a recibir de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ese IEPS, equivalente, porque esa fue la fórmula con la que se determinó, a la recaudación de tenencia. Tuvimos del 2008 al 2011 ingresos por partida doble en las finanzas de los estados. Se acostumbraron a gastar de más. Y a partir del 2012, muchos siguieron cobrando tenencia y ahora nos dicen que no pueden dejar de cobrar. De nueva cuenta, cero participación en ser más eficientes en el gasto, todo el peso y todo el costo al ciudadano. En estados como Jalisco, como Chihuahua, ha habido durante muchísimos años, y otros más que en este momento no quiero equivocarme en la mención, ha habido una contribución muy cercana de nuestra asociación con las secretarías de finanzas en esos estados. Y se tiene en operación un convenio de colaboración en el que se facilita para quienes adquieren un vehículo que el mismo salga emplacado desde la agencia, teniendo un ciclo virtuoso en el que se disminuye la corrupción de las oficinas de control vehicular, se optimizan los recursos, se facilitan los trámites a los ciudadanos y se incrementan los ingresos producto de los trámites vehiculares para la Secretaría de Finanzas. Desde enero del año pasado, recién iniciada esta administración, desde la AMBA nos acercamos con la Secretaría de Movilidad y con la Secretaría de Finanzas para poner a su disposición todo el conocimiento y las mejores prácticas de estos modelos de convenio e implementarlos en la Ciudad de México, la cual se ha caracterizado por la obsolescencia en los trámites de control vehicular, por la corrupción que existe dentro de esta tramitología y por la inoperancia de sus sistemas, que se trasladan en costo y molestia para los ciudadanos. En vez de cultivar y tomar estas mejores prácticas, lo que tenemos es una imposición vertical de un procedimiento que, igualmente, anticipo, no cumplirá con sus objetivos y que sí generará más molestias y mayor riesgo tanto para las empresas como para la ciudadanía. Una prueba evidente de esta falta de eficiencia
la vivimos antier y ayer. Los medios, sus medios, dieron cuenta del comunicado de la CEMOVI, donde se suspendieron las operaciones de control vehicular, imputando fallas en el registro público vehicular. ¿Cierto? El registro público vehicular, lo hemos dicho Eduardo y su servidor muchísimas veces, es obsoleto, no funciona, nos genera riesgos y costos a los sujetos obligados y no cumple con sus objetivos. Urge un nuevo sistema, urge un nuevo registro público vehicular. Y en efecto, lo que estuvo fallando durante los 3 últimos días, fue la consulta ciudadana a través del sitio web del Repube. ¿Por qué Yucatán, Veracruz, Jalisco no suspendieron los trámites de control vehicular y sí la Ciudad de México? ¿Qué de diferente tienen esos estados? ¿O por qué a ellos sí les funcionó y aquí no funcionó? No tiene nada que ver el portal que falló, que es la consulta ciudadana, cuando cualquiera de nosotros entra al Repube para consultar la situación de un vehículo, con el sitio al que acceden o al que deben acceder las entidades federativas para los trámites de control vehicular. Si ni siquiera eso tan elemental funciona, pues nos da una muestra de cómo se comprueba lo que estoy diciendo, que de manera vertical la autoridad nos traslada a la ciudadanía y a las empresas los costos de su ineficiencia y de su incapacidad. Entonces, hemos mantenido el contacto con la CEMOVI, con la Secretaría de Finanzas, para participar, para cumplir con las nuevas disposiciones, para poner a disposición incluso el soporte técnico, tecnológico, para disminuir los riesgos y los costos. Y ya concluyendo la primera semana de enero, el nuevo sistema de control vehicular que se quiere implementar en la ciudad todavía no está listo, todavía no está en operación, pero ya las disposiciones están vigentes. Entonces, nosotros no cejaremos en este acercamiento con el gobierno de la ciudad y, por supuesto, que sin dejar de señalar y de criticar los errores, las ineficiencias, seguiremos manifestando nuestra disposición para mejorar el cumplimiento de las obligaciones nuevas a las que se sujeta a las empresas distribuidoras y también contribuir a que la ciudadanía tenga mayores facilidades para cumplir con sus obligaciones. Gracias. Antes de la siguiente pregunta o los comentarios, disculparme, me tengo que ir al aeropuerto. Muchas gracias y muchas felicidades a todos en este 2020. Y Lalo, pues te vamos a extrañar, pero seguro nos vas a seguir observando ahora que estés del otro lado del escritorio en alguna posición. Y si decimos algo mal, nos corriges, por favor. Gracias. Con permiso. Gracias. Suertudote porque va a Monterrey, ¿verdad? Hola, buenas tardes, Axel Sánchez del Financiero. La primera pregunta es para los dos, en el sentido de que lo que mencionaban por un lado de que no ha habido una apertura por parte del gobierno para impulsar el desarrollo de la industria, por lo que mencionaba el doctor Solís, y también lo que mencionaba Guillermo Rosales respecto a las medidas que ha tomado el gobierno de la Ciudad de México en materia de medio ambiente. La pregunta en sí es,
¿no ven interés por parte del gobierno federal y del gobierno de la capital por impulsar a la industria automotriz nacional? O sea, para tener el mensaje claro, porque de cierta manera, con todo lo que han mencionado, uno entendería que no hay una apertura por parte del gobierno con el interés de seguirla impulsando como fueron en los últimos 12 años. Y la segunda pregunta es para doctor, preguntarle, primero que nada, desearle suerte en sus futuros proyectos, pero también conocer un poco cuándo va a ser el nombramiento de un nuevo presidente. No sé si podría comunicarnos eso también. ¿Quién va a estar a cargo en estos días, a partir del momento en que usted ya decida de retirarse del puesto de presidente ejecutivo de la mía? Gracias. Pero no. No. Empiezo yo para dejar a Eduardo, ya me dijo que sea breve porque ya estamos retrasados. Sí, cada pregunta. Compartimos la tendencia. Sí hay un nivel de comunicación permanente con el gobierno federal, tanto con la Secretaría de Economía, el SAT, la Secretaría de Hacienda, y en los últimos meses trabajando muy de cerca con el jefe de la oficina de la presidencia, el ingeniero Alfonso Romo, con quienes hemos estado acercándonos para dar forma a las propuestas que de manera muy general hemos enunciado aquí. Creemos que en las próximas semanas habremos de acelerar el paso en este trabajo para poder tener respuestas concretas en cuanto a las posibilidades del gobierno federal para implementarlas o en qué grado o aquellas que podrán ser implementadas, y los estaremos informando oportunamente. No, estoy diciendo que tenemos una comunicación. De manera similar, Axel, yo empecé diciendo que tenemos un compromiso como industria muy importante con mantener un diálogo tanto con el gobierno federal como con la CAME y los gobiernos estatales. Ese diálogo es un diálogo abierto, es un diálogo permanente, y lo que creo es que los resultados que estamos observando hoy, hablando en particular del mercado interno, en donde sí se puede incidir, no le podemos pedir al gobierno que incida en los mercados mundiales para poder exportar más, pero sí le podemos pedir que incida en el mercado interno. Y hemos dedicado tiempo esta mañana a explicar elementos que pueden promover el mercado. Esos tienen que ser puestos de nuevo en la mesa. Tenemos que mantener este nivel de comunicación, pero tenemos que ser creativos. Tenemos que volver a hablar del crédito, de las garantías mobiliarias. Tenemos que volver a hablar de los elementos fiscales que pueden promover las ventas, del tema de la deducibilidad, del tema de las personas físicas. En fin, a eso me refería. En cuanto a tu segunda pregunta, hay una parte que puedo responder, porque es una parte que sí conozco lo que sigue. A partir del 16 de enero, Fausto Cuevas, que está muy atento, escuchándonos, Fausto Cuevas estará a cargo de la oficina de la presidencia, en tanto el consejo de esta asociación lleva a cabo sus trabajos en la búsqueda de un nuevo presidente ejecutivo. Por razones obvias ni participo ni conozco cuál será ese proceso.
seguramente el día 16 Fausto se los va a contestar. Pero no dije de qué mes. No, pero Fausto estará encargado de la oficina. En tanto se decide quién ocuparía la silla de la presidencia ejecutiva de esta asociación. No, gracias a ti, Axel. Por acá, Lilia González del Economista. Son dos preguntas muy rápidas. Primero, ¿cuál sería el argumento que darían al gobierno capitalino sobre el hecho de que los mejores autos que produce México se envían al extranjero y los de menor tecnología pues los venden en el mercado interno, por una parte? Y por otra, doctor, pues con base en su experiencia y bueno, ya dándonos su último pronóstico para la industria, prevé que con el nuevo arranque de Toyota pueda recuperarse la producción este año y revertir la tendencia. Gracias. Sí, por supuesto. Como sabes, Lilia, son varios los factores que están detrás de poder introducir nuevas tecnologías en nuestro país. Uno de los elementos fundamentales es la disponibilidad de los combustibles. La disponibilidad de combustibles ultrabajos en azufre, no solamente en la gasolina premium, sino también en la gasolina magna, nos permitiría de una manera más plena entrar a tecnologías que hoy difícilmente podemos traer, o no de manera plena, por los riesgos que se corren por la falta de la disponibilidad del combustible. El tener nosotros condiciones similares a las que tenemos en otras partes del mundo nos permitiría hacer este intercambio mucho más franco. La tecnología existe. Ahora tengo que recordarles que nosotros, si bien concentramos el 86% de las exportaciones en dos países, tenemos exportaciones a más de 100 países. Somos el cuarto exportador mundial. Esas exportaciones nos permiten afirmar que un mismo vehículo que vendemos en México, en Estados Unidos o en Europa, o en Brasil o en Corea, no necesariamente es el que cumple con la misma normatividad. Yo daba un ejemplo muy burdo alguna vez. Les decía yo a ustedes que la norma de luces delanteras de Estados Unidos es una norma de luces fijas. Los dos faros delanteros son fijos. La norma en Europa, si tú vas dando curva, la luz te sigue hacia donde estás dando vuelta. El vehículo que trae los faros delanteros que cumplen con Europa no puede entrar a Estados Unidos y viceversa, porque no es la misma norma. Entonces, no tenemos la misma normatividad. Cuando no tienes la misma normatividad, no se vale decir, oye, si tú vendes esto acá, ¿por qué no lo vendes? Bueno, ni siquiera mencionemos México. ¿Por qué lo que vendes en Europa no es lo mismo que lo que vendes en Estados Unidos? Que no es la misma normatividad. Es claro que tenemos un compromiso en trabajar en programas de mediano y de largo plazo. Sin embargo, el tema de los combustibles es un tema fundamental para poder acceder
a nuevas tecnologías de una manera más plena. Hay normas oficiales mexicanas como la 016, Osvaldo, que ya obliga a la disponibilidad del ultrabajo azufre en Magna, y sin embargo la CRE y otros nos dicen, bueno, es que no podemos obligar a Pemex a que cumpla algo que no puede cumplir, por inversiones que tenía que haber hecho. Nosotros estamos en favor de una cultura que favorezca la renovación del parque vehicular. Es claro que nosotros vamos por ahí. Nosotros vamos por el lado de sí modernizar esa flota vehicular, pero también hablé del incentivo perverso que significa castigar a nuevos y llevarlos a la comparación de estar en el nivel de vehículos de hace 15 años. No me parece apropiado. Como tampoco me parece apropiado que no se atienda de manera integral al problema de la calidad del aire. Gracias.